Buenos días, estimado magíster. Mi nombre es Jenny Íñiguez, estudiante de la carrera Tecnologías de la Información, la materia Ingeniería de Software 1. El día de hoy, 29 de diciembre, siendo las 10:42 de la mañana, empezamos a grabar el video con las siguientes instrucciones. A continuación, mi compañero Juan Burbano. Buenos días, magíster. Voy a compartir la pantalla. Introducción. Se tiene el siguiente narrativa de requerimiento. La empresa de agua potable de la unidad requiere desarrollar un sistema de gestión y seguimiento de reparación de fugas, del cual debe funcionar en la web. En caso de reportes de fuga, esto deben registrar en el sistema y se entrega un número de ticket en base a la calle, tamaño de fuga, con una escala de 1 a 10. Ubicación, calle, vereda, etc. Zona se determina con la dirección en la calle. Y prioridad de recuperación en base al tamaño de la fuga. La orden de trabajo se accionará con cada fuga e incluye su ubicación y su tamaño, número de grupo de equipo de trabajo, número de personas de dicho equipo, equipamiento asignado, horas necesarias para la reparación, estado del trabajo, en proceso, reparado, reparación temporal, no reparado, cantidad del material de relleno utilizado y costo de reparación, calculado en base a las horas dedicadas, número de material de relleno utilizado y costo de la reparación. Cálculo en base de horas dedicadas, número de personas, material y equipo empleado. Por último, se debe crear una bitácora de daños para mantener la información sobre posibles afectaciones reportadas debido a la fuga, que incluye el nombre y dirección del afectado, número telefónico, tipo de afectación y cantidad de dinero gastado por el daño. Se recuerda que el sistema funcionará vía web y todas las solicitudes se proporcionarán por esta vía. Como podemos observar, tenemos un cliente y una institución. ¿Sí? La institución consta de orden de trabajo, bitácora de daños y reporte de web y el ticket. ¿Sí? Un orden de trabajo, ¿qué tiene? Tiene que ingresar, tiene que guardar, tiene que buscar, tiene el estado del trabajo en la orden de trabajo. Asignación de la tarea y reparación de la fuga. El ticket consta de guardar, buscar y de un registro. La bitácora de daño también tiene registro, guardar, buscar, prioridad de daño y tipo de afectación. En el reporte de web consta de buscar, guardar, editar e insertar. Como podemos ver, también el cliente consta de fugas. Él es el que se encarga, o sea, él hace de reportar la fuga. Entonces, en fugas consta de un reporte de fugas, el reporte, editar y guardar. Es lo que hace fugas. El cliente hace guardar, editar y el registro. A continuación, mi compañera Jenny. Listo. Vamos a continuar con el siguiente punto, con el punto B. Voy a compartir pantalla. Listo. El siguiente punto, el punto B, nos dice lo siguiente. Crea una tabla con las clases potenciales y luego indique por qué deben o no ser tomadas en cuenta en el diagrama de clase. De igual manera, identifique los posibles atributos y operaciones y luego determine cuáles son los seleccionados. Bueno, vamos a ver qué clases vamos a utilizar primero en nuestro diagrama. Una clase que vamos a utilizar es fuga, ticket, orden de trabajo, equipo de trabajo, bitácora de daños, la web, institución, cliente, persona,
afectado, ciudad, material. Ya, en esta parte ahora vamos a determinar cuáles serían las clases potenciales, cuáles son las que van a ir y vamos a decir el por qué van a ir y el por qué no van a ir. Fuga sí es una clase de diagrama potencial, ya que la fuga es un elemento central en el sistema y se menciona varias veces en la narrativa de requerimientos. El ticket igualmente lo vamos a utilizar porque el ticket es un elemento asociado a la fuga y se utiliza para llevar un registro a la fuga. Sin el ticket no podríamos registrar ninguna fuga. El orden de trabajo, de igual manera, sí es tomado en cuenta en el diagrama de clases, ya que la orden de trabajo se menciona como un elemento asociado a una fuga y contiene información importante sobre la representación de la fuga. El equipo de trabajo, de igual manera, sí es considerado, ya que es mencionado en la orden de trabajo y es un elemento importado en el proceso de reparación de la fuga. Este equipo de trabajo va a estar asociado a mi orden de trabajo. Seguimos con la bitácora de daños. Se menciona también como un elemento relacionado a la fuga y es importante para mantener el registro de posibles afectaciones reportadas debido a la fuga. La web también es un punto muy importante, sí va a ir entre las clases de diagrama, ya que es un medio por el que se va a acceder y se va a utilizar el sistema para el registro de fugas. La institución, de igual manera, sí está considerada porque es un medio que se encarga del arreglo de la fuga. Sin institución no habría ningún arreglo de fuga. El cliente también es algo muy primordial, ya que es la persona que va a reportar la fuga. Las personas no las hemos considerado como una clase, ya que no se menciona en la narrativa de requerimientos y no parece ser muy relevante para el propósito del sistema de fuga. Afectado de igual manera, no se menciona directamente en la narrativa de requerimientos y no parece ser necesario en el proceso del sistema. Los materiales, de igual manera, van a estar dentro de otra tabla, va a formar parte de otra tabla, pero no la vamos a tomar como una clase, más bien va a ser un atributo. Al igual que el equipo de trabajo, aunque es mencionado en la orden del trabajo, no es necesario tener una clase dedicada a esto. Es suficiente con que sea un atributo dentro de la clase, orden de trabajo, y que indique la cantidad de material de relleno que se va a utilizar. Por último, la ciudad. Igualmente no la hemos considerado como una clase, aunque la narrativa menciona que el sistema es para una ciudad específica, no es necesario tener una clase dedicada a esto. Es suficiente con que el atributo dentro de la clase reporte la fuga e indique la zona que se encuentra en la fuga. Por este motivo, le hemos tomado como zona a la ciudad, pero dentro de una clase que sería mejor considerado como un atributo. Entonces vamos a explicar cómo lo hemos realizado, cómo hemos considerado a cada una de nuestras clases al momento de realizar una tabla. Ya. Entonces, una vez que hemos detallado cuál será, como nos piden, ¿no? Cree una tabla con las clases potenciales y luego indique por qué deben o no ser tomadas en cuenta en el diagrama de clase. Hemos explicado el por qué van a ser tomadas en cuenta y el por qué no van a ser tomadas en cuenta. De igual manera, identifique los posibles atributos y operaciones y luego determine cuáles son los seleccionados. Entonces, hemos creado una tabla por cada una de las clases y le hemos colocado los atributos que tienen cada una de nuestras tablas. También aquí vamos a detallar y vamos a ver el por qué, de qué está conformada una tabla. Entonces podemos ver que nuestra tabla tiene lo siguiente. Tiene el nombre de la tabla, tiene los atributos y tiene los métodos que se van a utilizar. Los métodos de las operaciones que vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el nombre de nuestra tabla fuga. Los atributos que hemos considerado para esta tabla serían los siguientes. Ya, es el ID de fuga,
Es el ID de fuga, es el tamaño de la fuga, si está considerado, la ubicación, la prioridad de reparación, la zona donde va a estar, se va a ubicar la fuga. Como método tenemos el reporte de la fuga. Va a haber un registro de fuga. A la fuga igualmente se va a poder editar. Y por último vamos a poder guardar el reporte de la fuga. En el ticket, como tenemos una clase llamada ticket, en nuestra tabla ticket igualmente tenemos el nombre de la tabla, los atributos y los métodos. En este caso, pues hemos considerado de igual manera el ID de ticket. Vamos a tener una fecha de creación de ticket y una hora de creación de ticket. Una hora de creación de ticket. Como métodos tenemos que va a haber un registro para el ticket. Vamos a poder buscar el ticket que se ha creado o un ticket creado, un ticket eliminado, se va a poder buscar y vamos también a poder guardar un ticket. De igual manera tenemos la clase orden de trabajo, donde le hemos representado igualmente con una ID de orden de trabajo, que esa va a ser nuestra clave primaria. Va a tener una ubicación, va a haber una fecha de inicio de orden de trabajo, una fecha de finalización de orden de trabajo, un equipo de trabajo, las horas que van a ser necesarias para ejecutar el trabajo, el costo que va a tener la reparación, los materiales que se va a utilizar, eso sería en los atributos. Ahora, como métodos a establecerse en esta orden de trabajo, tenemos lo siguiente. Tenemos el estado del trabajo, tenemos la asignación de tareas, tenemos la reparación de fuga, también tenemos cómo es el ingreso de datos. Vamos a poder buscar una orden de trabajo y vamos a poder guardar la orden de trabajo. En la bitácora de daños, de igual manera le hemos identificado con una ID. Esta va a ser nuestra clave primaria, ya que siempre vamos a tener que identificar por un número, por una serie predeterminada. Tenemos el nombre de la bitácora, tenemos la dirección, también vamos a colocar un número de teléfono, va a haber un costo por daños. En métodos vamos a tener el tipo de afectación, la prioridad con la que se va a realizar el daño. Vamos a poder buscar, vamos a poder realizar un registro en la bitácora y también vamos a poder guardar. En la institución tenemos el ID de institución, siempre vamos a identificar nuestra clave primaria, va a tener un nombre en la institución. Va a tener un nombre de la institución, va a tener una dirección en la institución, vamos a tener un email y también vamos a tener un teléfono. En el cliente, igualmente vamos a identificar el cliente, va a tener un ID, esa va a ser nuestra clave primaria, va a tener el nombre, la dirección en donde vamos a encontrar el cliente, va a colocar un email, va a colocar un teléfono y los métodos que el cliente va a utilizar, va a realizar un registro, va a poder editar y va a poder guardar. En el reporte de la web vamos a tener los siguientes datos. Va a haber un ID de reporte, va a tener una ubicación, va a tener la zona en donde está ubicada, va a haber la prioridad del daño, va a haber el tamaño de la fuga y los días que tiene de daño en su casa o en el establecimiento de la fuga. En el reporte vamos a poder utilizar los métodos
de insertar, editar, guardar y buscar. Listo, con esto hemos concluido el punto B. En el siguiente punto, en el punto C, con el análisis previo, diseñe un diagrama de clases para el sistema. Entonces podemos, como arriba ya lo habíamos especificado en cada una de nuestras tablas de las clases, los atributos que vamos a utilizar y los métodos, ahora lo vamos a pasar a un diagrama. Y vamos a explicar si son composiciones de las tablas o podemos agregar a las tablas. ¿Qué es lo que significa esto, no? Si tenemos, podemos decir que la institución es una agregación de cliente, no es tan indispensable. Una institución también sí puede funcionar sin un cliente. Por este motivo, se ha colocado con el diamante sin pintar. Entonces, está realizada así la relación, ¿no? De institución a cliente. De igual manera, tenemos que el cliente sí necesita, en cambio, realizar un reporte web, para que puedan atender su fuga. Entonces, por este motivo, igual se ha establecido la relación de cliente al reporte de fuga, pero en cambio aquí ya con una composición, porque está compuesto de esto. Y en este motivo se lo identifica con un diamante relleno. De igual manera, el cliente, para que pueda realizar el reporte en la web, tiene que tener una fuga, si no, no existiera ningún reporte, ni existiera el cliente en la institución. Por este motivo, también tenemos que el cliente le compone la fuga y se le ha unido con el diamante relleno. Ahora tenemos la institución hacia el ticket. La institución genera un ticket, siempre y cuando haya un cliente, siempre y cuando haya un reporte y siempre y cuando haya una fuga. Por este motivo, tenemos el diamante sin rellenar, que sería únicamente una agregación. En la institución, una vez que ya existe el reporte, que ya existe el ticket, que ya existe un cliente, que ya existe la fuga, en cambio aquí sí está compuesto, ya una vez que se ha registrado todo esto, sí está compuesta la orden de trabajo. ¿Por qué? Porque sin la orden de trabajo no se puede generar nada, no podríamos realizar ningún arreglo, ningún cambio. Por este motivo tenemos el diamante pintado, porque esto ya sería una composición, está compuesto. Ahora, después hemos relacionado la orden de trabajo hacia la bitácora, ya que únicamente esto ya sería una agregación. Necesitamos de que exista una orden de trabajo para poder establecer nuestra bitácora de trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias, estimado magíster.